Yo voy a hablar acerca de ese texto de Berman y Bossert. Es un texto de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es, digamos, de los centros de pensamiento en economía de la salud y obviamente también en salud pública más importantes que hay. Es importante que lo tengan presente en sus, digamos, archivos de papers. Porque, bueno, digamos, es de los centros que llevan, digamos, la batuta en cuanto a las reformas en los sistemas de salud y en cuanto a la publicación, digamos, de papers, de investigaciones y sobre todo también la parte de asesoramiento a estados, ¿no? Berman, que pues es digamos, uno de los autores principales acá, pues tiene un gran recorrido, digamos, por la OMS y pues fue a dar acá, ¿no? A este centro de pensamiento. La idea entonces es continuar un poco con el ejercicio que hicimos hace 8 días, perdón, de hacer una comparación entre lo que había antes y lo que había después, pero ya no a nivel Colombia, ¿no? Que era la propuesta de Gaviria Medina y el otro doctor que se me escapa, es decir, de estos tres grandes monstruos a nivel Colombia, que son Andes, Banco de la República y FEDesarrollo, que nos hacían un panorama para 2006, ¿no? En el cual pues veíamos que sí, efectivamente, el panorama no era muy positivo, en el cual pues muchas de las metas que se habían trazado en términos de sostenibilidad, de cobertura, de calidad en el servicio, pues estaban bastante comprometidos. Digamos, una de las metas principales era eliminar el sistema de oferta perdón, de subsidio a la oferta. Y pues bueno, hasta esa época pues no se había logrado cumplir, ya habíamos visto, todavía había un 30% de la población que estaba sin ningún tipo de aseguramiento, lo que se denominó eufemísticamente régimen de transición, que pues no era ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, era simplemente gente que no estaba ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado, ¿no? Y que pues supuestamente para el año 2000 esa gente ya debía estar en un régimen o en el otro. Era el año 2006, todavía esto no se había cumplido, y pues coincidencialmente nosotros la ley 1122, de la cual hablan las compañeras, que se cumple este requisito, y por un decreto de la Corte Constitucional, es decir, no fue una transición que se hubiese dado dentro de la dinámica del sistema, sino que fue una imposición legal, porque pues estaban incumpliendo un derecho constitucional, un derecho fundamental. Entonces, bueno, este es un balance un poco más temprano, pero nos permite ver esa mirada de contexto, es decir, digamos, no es una mirada únicamente a partir de Colombia, sino de Colombia frente a otros países, lo cual pues nos añade un poco más de elementos, ¿no? para hacer nuestras valoraciones y darnos una perspectiva mucho más amplia de cuáles fueron las características de estas reformas que se dan, en las que pues, se le permite al mercado ser parte, digamos, del sistema de salud. Entonces, bueno, aquí tenemos una década de reformas en el sector salud en los países en desarrollo que hemos aprendido. Entonces, una de las características de las que parte este paper es decir, bueno, cuando se inauguran, cuando digamos, se estrenan estas reformas, hay un optimismo inicial. Las sociedades, los estados venían con una muy alta carga financiera de ese esquema del que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? De esos sistemas de protección social en los cuales había dos esquemas, uno de asistencia social, que era pues todo a cargo del Estado, y otro que era el aseguramiento social, en el cual el empleador y el empleado pues pagaban para la salud y la protección social en general del asegurado, ¿no? Esos esquemas eran costosos principalmente porque se basaban en un, si se quiere, paradigma que era el subsidio de la oferta, ¿no? ¿Qué significa esto? Que pues el Estado le giraba un cheque en blanco a los hospitales para que atendiesen a la población, y pues bueno, los hospitales competían entre sí para pues poder sacarle más recursos al Estado, ¿no? Este modelo pues se hizo obviamente inviable por los altos costes del sistema, porque bueno, digamos, hubo un cambio digamos, en el perfil epidemiológico, lo que se ha denominado la transición epidemiológica, por un lado,
Por otro lado, pues los costes tecnológicos pues también habían incrementado notoriamente, ¿no? En la medida en que los hospitales pues tenían esta facilidad económica, pues también las empresas, los laboratorios, las empresas que fabricaban el instrumental de los hospitales, tanto la parte de diagnóstico como la parte quirúrgica, pues, digamos, empezaron a generar, pues, obviamente, sistemas muy innovadores, en estos ramos, pero, pues, obviamente, con unos costes crecientes muy altos, ¿no? Y con un agravante, y es que estas innovaciones tecnológicas, también por esas son las características de por qué los mercados de salud no son mercados de competencia perfecta y no se pueden regular por las leyes del mercado de oferta y demanda. Y es que las innovaciones tecnológicas no reducen costes en el mercado de la salud, al contrario, los incrementan, ¿no? Digamos, el ejemplo típico son las herramientas diagnósticas, por ejemplo, de rayos X, ¿no? Es decir, la tecnología de rayos X pues es muy antigua, no tiene el mismo nivel de calidad que, por ejemplo, tienen los TAC, las herramientas de diagnóstica, por ejemplo, ¿cómo se llama? De difusión electromagnética, ¿no? La RMI, no me acuerdo muy bien cómo se traduce esto. Es decir, tenemos una gran cantidad de elementos diagnósticos contemporáneos que pues, nos permiten hacer imágenes tomográficas de 3D, incluso de 4D, pero que si bien aumentan la calidad del diagnóstico, pues son muchísimo más costosas que la vieja tecnología de rayos X. A diferencia, como les digo, pues de otro tipo de mercados donde los incrementos en tecnología sí reducen costes. Acá no, aquí los incrementan y los incrementan además de una forma casi que exponencial. Entonces, bueno, digamos, es una de las características también por las cuales la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud tanto los países ricos como los países en vías de desarrollo y los países pobres, pues se volvió insostenible. Y además también porque pues el énfasis era hacia la curación de los pacientes, ¿no? No hacia la prevención de la enfermedad o la promoción de la salud, sino hacia la curación. Entonces, pues obviamente eso también significó costes muy altos porque el énfasis, digamos, era en la hospitalización, ¿no? Es decir, no en la parte ambulatoria, sino en la parte ya más clínica. Entonces, pues bueno, esto hizo que únicamente tuviesen acceso a ese tipo de servicios quienes pagaban por su salud y pues en el caso de la América Latina, ya hemos visto esto, pues era una fracción muy pequeña de la población, ¿no? Es decir, los que estaban en esa época en el sector formal de la economía eran quienes tenían acceso a estos bienes y servicios. Y en los países latinoamericanos, pues, digamos, únicamente quienes pertenecían al sector industrializado de la sociedad, pues podían acceder a esto. Es decir, quienes estaban en el sector formal de la economía y pues eran una minoría, ¿no? Es decir, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pues provocó una industrialización muy limitada y con esto, pues también, obviamente, una formalización del empleo también muy limitado, solamente para un segmento muy pequeño de la población laboralmente activa, obviamente. Entonces, bueno, esto, pues, además con una alta burocratización, es decir, una oferta que además también se caracterizaba por ser estrictamente pública, ¿no? En el caso de Colombia, pues ya hemos visto la institución era el Instituto de Seguros Sociales o las cajas de previsión social, que eran instituciones públicas, ¿no? Con una estructura vertical, de integración vertical, perdón, muy rígida. En el caso, por ejemplo, del Instituto de Seguros Sociales, el financiador, el asegurador, y las instituciones prestadoras del servicio eran exactamente la misma organización, el Instituto de Seguros Sociales. Y este además también estaba a cargo de las pensiones. Entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Que obviamente eran demasiadas tareas para una sola organización y que además esta organización, pues, era pública, es decir, era una burocracia estatal que pues era bastante ineficiente, bastante costosa y pues provocaba una gran cantidad de ineficiencia, es decir, en todas las ramas de sus obligaciones, de sus tareas, pues había ineficiencias, ¿no? En la parte del aseguramiento había
hay ineficiencia también en la parte de la prestación, ¿no?, del servicio, por parte de las IPS del Seguro Social, y también por la parte del financiador, ¿no? Había también muchas ineficiencias porque de ese mismo fondo derivaban tanto las pensiones como la plata para la salud. Entonces, pues no había mucha transparencia, digamos, en cuanto a la gestión de estos recursos. Entonces, pues en esa medida, pues sí hubo un optimismo inicial muy grande. Mucha gente, como dice Berman y Bossert, se pasaron a la prestación, al aseguramiento y a la prestación de servicios por parte del sector privado. Había un descontento muy grande, había una malquerencia, si se quiere, hacia el sector público por parte de los pacientes, por parte de los afiliados al sistema de salud, y pues muchas veces la alternativa no se sopesó a partir de un cálculo de costo-beneficio, sino simplemente por cansancio, por agotamiento, si se quiere, frente a ese sector público, ¿no? Entonces, pues, digamos que arrastraba con un historial de mal servicio, de ineficiencias, de problemas de calidad, problemas a nivel también burocrático en cuanto a los trámites, y pues eso, ¿no?, provocó esa desbandada hacia la parte privada de la oferta. ¿Cuáles fueron, digamos, las consecuencias, digamos, de esta incorporación del sector privado tanto en el aseguramiento como en la prestación del servicio? Pues bueno, lo que reportan Berman y Bossert es un pesimismo muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentó la inequidad. Muchas de estas reformas que se llevan a cabo, pues principalmente lo que suponían era barreras al acceso a la salud a partir de restricciones de tipo monetario, es decir, imponiendo tarifas, y esas tarifas pues se aplicaron por igual, es decir, no se aplicaron de forma progresiva, es decir, no se tuvo en cuenta, como en el caso colombiano, por ejemplo, tener unas tarifas diferenciales a partir de su nivel de ingresos, sino que eran tarifas que se aplicaban de forma igual para todo el mundo, ¿no? Es decir, hagan de cuenta el IVA, ¿no? Es decir, por el IVA, tanto el pobre como el rico tienen que pagar exactamente lo mismo. Por eso, pues, es un impuesto tan regresivo que produce tanto malestar y que, pues bueno, ya, pues, si han estado al tanto del debate de la reforma tributaria, pues es eso, ¿no? Es decir, produce mucho malestar porque por un lado es un impuesto regresivo y por otro lado porque, pues, digamos, abusan en cuanto a los montos, ¿no? Es decir, incorporar este impuesto a todos los bienes y servicios que la persona necesita y aumentarlo de forma igual para ricos y pobres, pues obviamente pues es bastante inequitativo. Es decir, promueve la iniquidad. No es un impuesto solidario como se pretende, como lo han querido vender eufemísticamente, sino que es un impuesto regresivo, 100%, y por los impuestos regresivos aumenta la iniquidad. En este caso, pues era lo mismo, ¿no? Es decir, muchas de estas tarifas, lo que en Colombia llamamos cuotas moderadoras e incluso copagos, pues no se tenían ajustados a los ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, pues de nuevo, fue uno de los grandes peros a esas reformas que se inician en gran parte del mundo a finales de los años 80, bueno, durante los años 80, perdón, y principios de los 90, como en el caso de Colombia, porque pues eso, ¿no?, aumenta la iniquidad. En el caso de Colombia, incluso también, es decir, o sea, independientemente de si se tuvo en cuenta la progresividad de los pagos, también, digamos, hubo inequidad. Recordemos unas características también de la ley 1122, es la eliminación de los copagos y las cuotas moderadoras para la gente del CISBEN 1 y 2. Porque independientemente de que se hubiese calculado cierta progresividad en el pago, pues la gente no lo usaba. Es decir, independientemente de que fuesen tarifas muy económicas, muy baratas, la gente no lo estaba usando porque igual, digamos, le generaba un sacrificio muy grande en términos de sus consumos, y no estaba usando el sistema, las ARS, ¿no? Y era por eso, porque pues existía esta restricción en el acceso a partir de los pagos. Entonces, pues eso fue una de las tarifas, digamos, que se eliminaron ya para 2011, 2012. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Berman y Bossert? Perdón.
Eh, digamos, las reformas a los sistemas de salud que se gestaron en los países en vías de desarrollo a partir de lo que fue la transición hacia la globalización, de lo que fueron, digamos, los condicionamientos de la banca internacional, pues eran reformas que debían alcanzar estas tres grandes metas, ¿no? Estos tres objetivos principales. Mm, por lo menos así es como lo definió esta organización de las Naciones Unidas, que es el Data for Decision Making, en el cual, pues bueno, digamos, también se incorpora muchos de los elementos de evaluación y de toma de decisiones basado en datos, ¿no? Eh, el primer criterio, entonces, era el de sostenibilidad. Aquí, pues bueno, tenemos en cuenta, obviamente, de lo que estaban hablando las compañeras, era la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad fiscal, y también la sostenibilidad política, ¿no? Es decir, no solamente tiene un elemento económico, sino también político, y es que esas reformas pues no fuesen única y exclusivamente una política de gobierno, de un gobierno, sino que fuesen digamos, la hoja de ruta, la institucionalidad para los sistemas de salud de ahí en adelante, ¿no? Es decir, que esa reforma comprendiera la forma en la que se iba a afiliar y a prestar el servicio de salud de ahí en adelante. Entonces, la idea, pues, es que hubiese una durabilidad en el tiempo, ¿no? De nuevo, a nivel no solamente económico, es decir, no solamente que hubiese recursos para llevar a cabo esta política, sino que hubiese un compromiso por parte de todos los sectores políticos de que no iba a haber transformaciones o incluso tumbar esas reformas con un cambio de gobierno, ¿no? Es decir, que fue una política de Estado, no una política de gobierno. Y pues bueno, en este punto, pues el examen que hacen los autores, pues desde ahí ya empieza a haber una gran cantidad de problemas. Digamos, este es uno de los puntos que pasa a Colombia, es decir, aquí, digamos, tenemos un chulito a la hora de hacer la evaluación, porque, bueno, digamos, en Colombia sí, digamos, hubo un compromiso, digamos, de tipo institucional, ¿no? Los gobiernos se comprometieron a mantener esa reforma en la salud, hacerle reformas, sí, pero no tumbar, digamos, la reforma. Entonces, bueno, esto para los autores, pues, es uno de los grandes alcances para el caso colombiano, ¿no? Que esta reforma, la Ley 100, pues hubiese tenido esa durabilidad en el tiempo a partir, pues, principalmente a nivel político, ¿no? También teniendo en cuenta el contexto de la región, es decir, veníamos de la crisis de los años 80, de regímenes dictatoriales, de una inestabilidad política muy grande en la región, y pues, digamos, el caso de Colombia pues fue paradigmático, ¿no? Fue una reforma que se estableció y duró en el tiempo, no fue pues, algo coyuntural, ¿no? Fue una reforma estructural. Otros elementos que mencionan Berman y Bossert es que estas reformas a los sistemas de salud pues tengan unos propósitos claros, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, que se tracen para, no sé, por ejemplo, reducir la mortalidad infantil, fue una de las metas, digamos, que se trazan, ¿no? Y unos propósitos que debían alcanzar muchos de estos países de ingreso medio bajo o ingreso bajo, y era eso, ¿no? Es decir, reformar un sistema de salud con el fin de que pues persiguiese propósitos como mejorar a partir de variables cuantificables estos desarrollos, ¿no? Es decir, si el sistema de salud lograba reducir la mortandad materno-infantil, si lograba disminuir la tasa de polio, si lograba incorporar, aumentar los problemas de rehidratación infantil, pues bueno, era digamos, una de las características que permitía cierta trazabilidad en el sistema, ¿no? Que permitía también evaluar su desempeño. Y esto pues obviamente también viene de la presión de muchos financiadores externos, ¿no? Porque, digamos, muchos eso ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Muchas de estas políticas de protección social en países de ingreso bajo o ingreso medio bajo, pues no dependían de recursos del Estado, ¿no? Es decir, eran estados muy pobres que no tenían con qué sostener estas políticas de salud pública,
y pues eran financiados con ayuda humanitaria internacional. Y lo que se estaban dando cuenta es que pues estas inversiones, estas ayudas, pues no estaban teniendo los efectos que se esperaba que tuvieran, ¿no? Entonces, digamos, mucho del giro en cuanto a la financiación, pues fue, digamos, algo que estaba en el paper de Jairo Restrepo, y es, bueno, eh, cómo cambiamos la estructura de gasto, es decir, para hacer más racional el gasto, ¿no? En esta medida, entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Disminuimos simplemente el gasto, incorporamos más agentes privados para que ayuden a maximizar los beneficios sin que esto incurra en más gastos, eh, o simplemente transformar el sistema para, por ejemplo, lo que se hizo en Colombia, ¿no? Es decir, dejar de subsidiar la oferta y empezar a subsidiar la demanda. Entonces, digamos, estas eran como tres estrategias posibles que se habían propuesto para eso, ¿no? Para generar el cumplimiento de esos propósitos iniciales de los sistemas. Y de nuevo, pues todo esto basado en datos, ¿no? En evidencia. Digamos, desde ahí también, o sea, esto de la medicina basada en evidencia no es única y exclusivamente para la parte clínica, ¿no? También tiene que ver con la parte de salud pública, con la parte, digamos, social de la medicina, no solamente con la parte individual. Y por último, pues según los autores, es decir, uno de los elementos importantes, pues fue esto, ¿no? Hacer cambios fundamentales en los sistemas. Es decir, que no fuesen cambios cosméticos en los cuales se añadieran propósitos o se añadiesen elementos de compromisos institucionales a largo plazo, sino que pues transformaran realmente los sistemas de salud. Y cómo medir estos cambios fundamentales, cómo medir si realmente los sistemas cambiaron o no cambiaron, o cambiaron para qué, ¿no? O por qué, pues se da a partir de este texto de Xiao, un texto del año 2000, que introduce pues digamos, marco teórico de las perillas de control, ¿no? Que pues serían estos 5 elementos, ¿no? Tenemos entonces elementos de financiamiento, de pagos, de organización, de regulación y de comportamiento del consumidor. Es decir, a partir de la incorporación de cambios en estos 5 elementos, en estos 5 knobs, pues tendríamos entonces cambios fundamentales realmente, ¿no? En esa medida, entonces, pues bueno, tanto Berman y Bossert afirman que, bueno, una reforma minúscula, una reforma de R minúscula, como la llaman ellos, pues únicamente tendría en cuenta un knob, uno de estos elementos, y pues obviamente si solamente alcanza uno de estos elementos, pues es una reforma que no va a tener sostenibilidad, ni que va a derivar, digamos, en el cumplimiento de estos propósitos, ¿no? Mientras que, pues bueno, si hay al menos dos, es decir, dos o más, pues ya tenemos una reforma de R mayúscula, una reforma progresiva, una reforma estructural, ¿no? No una reforma, digamos, diríamos en términos colombianos, una reforma cosmética, ¿no? Una reforma coyuntural, no, una reforma estructural. Es una reforma que incluye al menos dos de estos nodos y no dos de estos nodos por separado, sino en sinergia. Es decir, que haya una cooperación, es decir, que se reestructuren al menos dos de estos elementos para alcanzar estrategias superiores. Es decir, que en última instancia estas reformas no sean la suma de dos o más hubs, sino que sean algo más que la suma de estos elementos. Entonces, bueno, ese es como el rasero por el cual los autores pues, dicen, bueno, hay una reforma estructural, es decir, se alcanza una reforma estructural, o lo que se dio fueron reformas a nivel coyuntural. Entonces, a partir de este marco, pues los autores, pues bueno, dicen, este pesimismo sí está justificado, no está justificado, realmente los sistemas se hicieron para disminuir la inequidad o
había otros propósitos a partir de esto. Entonces, bueno, en esta medida, lo que vemos acá es, bueno, cómo, digamos, el cambio en esas políticas públicas en cuanto a las reformas, qué efectos tuvieron en cuanto, por ejemplo, la incidencia o la prevalencia, como dirían ustedes, de difteria, tosferina y tétano, ¿no? A partir de 4 momentos en diferentes países. Y lo que vemos es, bueno, en el caso de Uruguay, los niños entre 12 y 24 meses, inmunizados contra DTP y sarampión, pues fue mayor en el 90, por ejemplo, que en el 95 en el 2000. Es un patrón que, bueno, en muchos países se repite y vuelve a subir en 2005, ¿no? Obviamente el porcentaje pues, es bastante alto, ¿no? Es decir, digamos, pasar del 90 al 95, pues, digamos, no fue un cambio muy abrupto porque, pues, digamos, estaba con una tasa de inmunización pues, bastante elevada. En otros países sí fue mucho más sensible, como por ejemplo en Argentina, donde pues sí hubo una caída bastante drástica. Digamos, 90-95 estaban cifras cercanas al 90%, mientras que para el año 2000, con la crisis argentina, con el corralito, la inmunización pues sí cayó por debajo del 70%, ¿no? Una caída pues muy drástica. Y pues bueno, cuando sube 2005, ya pues digamos estamos montados en otro modelo, ¿no? Ya estamos hablando de objetivos de desarrollo del milenio y aquí pues ya digamos, esas políticas que se llevaron a cabo pues ya tienen, digamos, acompañamiento internacional distinto. En el caso de Panamá pues es paradójico, ¿no? Es decir, en el año 2000, que es cuando tenemos la crisis, es cuando mayor tasa de inmunización hay. Pues la dinámica de Panamá pues también ha sido bastante distinta frente a la región por el tipo de recursos del que depende Panamá, ¿no? Es decir, mientras en el resto de la región dependemos de la exportación de commodities, Panamá pues depende principalmente de ser puerto libre y pues obviamente de tener el canal de Panamá, ¿no? Entonces pues la dinámica económica de Panamá pues es bastante sui generis en la región. En el caso de Perú vemos algo parecido, es decir, la reforma sí sirvió, digamos, tuvo un alcance significativo en la medida en que pasamos de una tasa de inmunización del 70% más o menos a cifras cercanas o mayores al 90%, ¿no? Para 95-2000. En el caso de Ecuador algo semejante se dio, es decir, hubo una progresividad, digamos, la reforma que se dio en el sistema de salud ecuatoriano le permitió ir aumentando progresivamente la tasa de inmunización. En el caso de Paraguay hubo un estancamiento, ¿no? Hasta 2005, con unas tasas de inmunización, perdón, sí, inmunización por debajo del 70%. Aquí no está, sí, aquí está Colombia. En el caso de Colombia, pues bueno, tenemos entonces lo mismo, ¿no? Es decir, la crisis también, al igual que Argentina, golpea pues bastante fuertemente las políticas de salud pública. En el caso pues de la inmunización vemos que hubo menos recursos para inmunizar a los niños entre 12 y 23 meses para el año 2000. Y digamos, un elemento digamos, importante acá es, bueno, Colombia digamos, fue uno de los paradigmas de estas reformas de managed competition, es decir, de gestión regulada, donde había una incorporación importante del sector privado en el mercado de la salud. Y lo que vemos es que, bueno, la tasa de inmunización a partir del 90 empieza a disminuir, ¿no? Es decir, del 90 al 95 pues no hay un cambio muy importante, pero hay una disminución, ¿no? Y para el año 2005, ¿no? Tenemos una tasa de inmunización igual y por debajo de la del 90. Es decir, digamos, la ley 100, pues digamos, desde este punto de vista, ¿no? Desde el propósito, pues se rajó prácticamente, ¿no? Es decir, la inmunización, pues, no aumentó, sino que más bien disminuyó. Y 15 años después, pues, lo que vemos es que se mantiene más o menos a los niveles que tenía en el 90. En el caso de Brasil, pues sí, por ejemplo, encontramos, al igual que México y Venezuela y Bolivia, las reformas, pues sí, digamos, fueron positivas en la medida en que pues sí hubo el cumplimiento de los propósitos, ¿no? Sí hubo un aumento en la inmunización,
y un aumento significativo, es decir, estamos hablando de porcentajes entre el 15 y el 20%, ¿no? De cada, cada 5 años, ¿no? Cada lustro es eso, ¿no? 5 años, cada lustro pues hubo unos aumentos significativos importantes en la inmunización. El más drástico pues sería México, ¿no? Es decir, parte de una inmunización muy, muy baja, cercana al 50%, y llega a una inmunización del 90%. Entonces, pues bueno, de nuevo, una de las características que nos dice Berman y Boser, pues es eso, ¿no? Digamos, el complemento de estos propósitos, pues obviamente también depende de la combinación de estas estrategias, ¿no? De estos nodos, cuántos recursos se incorporaron en estos nodos y cuáles fueron los propósitos que perseguían como sistemas de salud, ¿no? Otros elementos con los cuales también se medía el propósito de estos sistemas de salud, pues era la mortalidad de la niñez, ¿no? Aquí, pues bueno, vemos que efectivamente muchos de estos propósitos sí se cumplen de forma progresiva. Hay unas diferencias de escala pues muy fuertes, ¿no? Digamos, en el caso de Bolivia, pues son unos países que tenía la mayor mortalidad, perdón, en esta población, y pues logra reducirlo a una escala significativa, es decir, es un 30% de disminución en ese lustro, ¿no? Del 90 al 95, y ya después, pues bueno, la tasa fue cayendo, ¿no? Progresivamente. De nuevo, pues estos son para hasta el año 2005, ¿no? Es decir, obviamente, pues hay una diferencia sustancial de 15 años de aquí a allá. Esto pues ha venido mejorando, digamos, digamos como lo quieren llamar los gobiernos o la dictadura de Evo Morales, pues logró disminuir sustancialmente esta mortalidad y la morbilidad también. En el caso de Perú también tenemos esta caída también sustancial, ¿no? Entonces, pues bueno, pronto este pues fue uno de los propósitos comunes a toda la región. En el caso de Colombia y Panamá, pues tenemos pues, cifras muy, muy parecidas, es decir, para el caso de estos 3 países, Venezuela, Panamá y Colombia, pues vemos casi que un patrón, ¿no? Es decir, hay una similitud pues muy grande. A diferencia, por ejemplo, de lo que vemos ahorita, ¿no? La parte de sarampión y esas otras enfermedades. Chile, Uruguay y Argentina, pues que eran los países con las mejores cifras de la región, pues incluso también, es decir, las reformas que inician, que incorporan mercado, pues también logran disminuir sustancialmente la prevalencia, ¿no? De este fenómeno de mortalidad infantil. Aunque de nuevo, pues, digamos, el paso de 25 a 23 muertes, pues, digamos, frente al caso de Bolivia, ¿no? Donde pues pasamos de 25 a 75, pues bueno, no es tan extremo, pero pues igual hubo una caída significativa, por lo menos dentro de las dinámicas de estos países, ¿no? Bien. Entonces, algo que nos dice Berman y Bossert es, bueno, estas reformas tienen 2 características, ¿no? Es decir, una cosa es las reformas que se llevan a cabo en los países de la OECD y otra cosa es las reformas que se llevan a cabo en los países principalmente de Latinoamérica y el antiguo bloque socialista, e incluso en los africanos, ¿no? También es un elemento también importante ahí. El único país, digamos, que tiene en cuenta Berman y Bossert, los 2 únicos países, perdón, serían Surinam no, Surinam no es África, Zambia y Sudáfrica, ¿no? Son como los 2 países que se tienen ahí presentes para la parte de África. Y para esos países OECD, pues, ¿qué significa que sean reformas endógenas? Son reformas que se llevan a cabo, pues, desde dentro del sistema. Es decir, Estados Unidos pasa de un sistema de economía de bienestar con el gobierno de Reagan, igual que Margaret Thatcher, a un sistema que aumenta la participación del sector privado. En el caso de Estados Unidos, pues es más drástico, más radical,
Allá la privatización fue total, es decir, tanto en la parte de los fondos, como en la parte del aseguramiento, como en la parte de la prestación del servicio, y dejó pues únicamente la parte de prestación pública, de oferta pública, perdón, al Medicaid y al Medicare, ¿no? Con un problema grande, y es que esas políticas de Medicaid y Medicare son de, digamos, están a discrecionalidad de los gobiernos federales, es decir, no es una política de Estado en la cual pues lo que se incluye, digamos, el plan de beneficios que hay para Medicare y Medicaid es únicamente a partir de cuánto dispone cada estado para esto, no es algo que esté para todo Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esa es una de las salvedades. Y, pues digamos, ¿por qué se hicieron estas reformas en esos países? Pues bueno, principalmente por eso, ¿no? Por el perfil epidemiológico, la transición demográfica y epidemiológica, los altos costes de la tecnología en salud, pues llevaron a que esos países dijeran, bueno, esto se está haciendo insostenible, hay que reformar y hay que llevar a reformas de tipo estructural, ¿no? Una de ellas, pues bueno, fue la que copió Colombia, la del Managed Competition, que fue la que llevó a cabo Holanda, y que se exportó para Colombia, se exportó para Taiwán y se exportó para Israel. Y hoy en día el único país que sigue con ese modelo pues es Colombia, ¿no? Es decir, Holanda ya hace mucho tiempo renunció a esa reforma, Israel también. Y sí, creo que el único país que hoy en día sigue con el modelo de Managed Competition es Colombia. Es decir, tanto en Israel como en Holanda, que eran países pues, ricos, ¿no? Siguen siendo países ricos, tampoco fue sostenible esta reforma a nivel económico. Y pues bueno, en Colombia, pues bueno, ya hemos visto que pues tampoco es sostenible, ¿no? Tenemos un pasivo fiscal gigantesco de 16 billones de pesos, es decir, es más o menos una reforma tributaria, es lo que pretende la reforma tributaria actual lograr, y pues que el gobierno actual se ha comprometido con eliminar, ¿no? Pero, digamos, esa ley de punto final, pues hasta el día de hoy no se ha cumplido. Entonces, bueno, eran reformas, pues eso, diseñadas desde adentro del sistema, que iban a modificar algunas características, o todas, dentro del sistema, pero que de nuevo, pues fue a partir de eso, ¿no? De ensayo y error, es decir, con pilotajes dentro del país, es decir, se llevan a cabo políticas, experimentos, para ver cuáles de las posibles reformas era la más idónea para esos países. Es decir, no había una presión externa por llevar a cabo esas reformas, ¿no? Es decir, no estaba el Fondo Monetario Internacional encima de ellos diciéndoles, bueno, ustedes tienen que reformar su sistema, ¿no? Tienen que cambiar su modelo económico. No, estos eran países que, pues, tenían una presión interna y a partir de esto, pues, hicieron estas medidas. Por eso en esos países, pues, fueron más exitosos, digamos, esas políticas que comprendían las reformas desde el mercado. Porque pues hubo un tiempo para experimentar, para evaluar, bueno, cuáles son los mecanismos, es decir, cómo vamos a hacer, privatizamos todo, ¿no? Como dicen los gringos, únicamente privatizamos las EPS o no las privatizamos, sino que las ponemos a competir con empresas del Estado, ¿no? Es decir, todas las posibles combinaciones, ¿no? Se privatizan las IPS o se dejan las IPS públicas o se ponen bajo un modelo mixto, ¿no? O se ponen a competir, ¿no? Privadas contra públicas. Esta parte, por ejemplo, en Colombia nunca progresó, es decir, economías de régimen mixto hasta el día de hoy únicamente en los acueductos y en ¿dónde más? Bueno, en la parte de prestación del servicio eléctrico, ¿no? Pues ya vimos que fue un fracaso en el caso, por ejemplo, de la costa. Pues fue un modelo donde había una empresa española y una empresa del Estado prestando el servicio de electricidad en la costa, y pues bueno, Electricaribe, pues ya vimos, fue un modelo bastante cuestionable, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, también existía esa opción, ¿no? Es decir, todo privado, todo mixto, todo público, una combinación de todo lo anterior, ¿no? Público compitiendo con mixto, compitiendo con privado, o mixto compitiendo con público. Es decir, todas estas combinaciones pues estaban, digamos, a la orden del día en ese momento, ¿no?
por dónde nos vamos, cuál escogemos, qué se adapta mejor a nuestras características. Y pues bueno, digamos, eso lo pudieron hacer los países OECD, ¿no? Es decir, escoger, seleccionar, experimentar y hacer pilotos en algunas regiones, mirar qué modelo pues era eso, ¿no? Más sostenible, más eficiente, que podía llegar a mejorar la calidad, etc. En Latinoamérica no fue posible esto, es decir, todo fue, digamos, un producto de exigencias, principalmente del Foro Monetario Internacional. Y esto también hablamos con Huber, ¿no? Con ese texto de hace 8 días, si no estoy mal, 15 días, 8 días, en la cual pues, bueno, se nos pintaba un poco el panorama de la región, ¿no? Es decir, pues era una región con una inestabilidad política muy grande, con gobiernos que habían logrado recientemente establecer regímenes democráticos con unas deudas externas gigantescas, con unos sistemas financieros pues, desbordados en inflación, unas crisis inflacionarias muy grandes, unas crisis además de la deuda también muy grandes, y pues esto pues hacía digamos, que el Fondo Monetario Internacional considerase inviable a estos países para ayudas internacionales si no llevan a cabo pues, reformas macroeconómicas, reformas estructurales. En el caso de los antiguos países de la Unión Soviética fue algo parecido, es decir, también el Fondo Monetario Internacional les hizo unas exigencias pues, en cuanto a reformas del Estado, ¿no? Es decir, había que cambiar el papel del Estado en estas economías, tanto en la parte económica como en la parte social. Y pues, ¿qué significaba eso? Pues bueno, llevar a cabo políticas de descentralización, ¿no? En el cual pues las regiones tuviesen más autonomía fiscal y financiera, ¿no? Y esto pues bueno, iba a disminuir un poco los gastos porque esa centralización pues obviamente producía una burocratización muy grande y esta burocratización pues en teoría producía pues muchas ineficiencias. Ya hemos visto esto, ¿no? Reducción del gasto público, la idea de los diseñadores del consenso de Washington, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino muchos organismos multilaterales, pues también era esto, ¿no? Es decir, la idea era que si los estados no estaban produciendo utilidades, pues que redujesen el gasto, ¿no? Entonces la idea era que si el estado pues no tenía pues una economía muy estable, pues tenía que prescindir de su gasto público, es decir, tenía que dejar de financiar salud, dejar de financiar educación, dejar de financiar sistemas de protección social. Y pues bueno, esto fue lo que llevó a cabo, lo que llevó a que muchos países en los 90 pues tuviesen esos problemas de aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. Eso ya lo hemos visto con Ocampo, por ejemplo, cómo pues en la medida en que se llevaron a cabo estas políticas de ajuste estructural, de reducción de gasto público, pues lo que se vio es que había aumentado la pobreza, ¿no? Y con esto, pues también una gran cantidad de elementos macroeconómicos, es decir, aumenta la pobreza, también cae el Producto Interno Bruto, ¿no? Porque pues obviamente hogares pobres son hogares que no consumen y pues si no consumen, pues también están afectando la oferta. También, pues obviamente, las obligaciones de la deuda, es decir, una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional era esto, ¿no? Que los estados tenían que pagar su deuda externa, no podían imponer esas moratorias en las cuales, pues, por ejemplo, Argentina, no sé si ustedes recuerdan, habían llevado a cabo este tipo de políticas, o Brasil, dijeron, pues, estamos muy mal, ¿no? La plata la necesitamos, no podemos prescindir de ella para pagar deuda externa, la necesitamos para seguir pagándole a los maestros, al ejército, a los médicos, ¿no? A todos los profesionales que trabajan para el Estado. Entonces, pues, qué pena Fondo Monetario Internacional, pero pues no podemos seguir pagando esto, por lo menos por ahora. No es que no vayamos a pagar, pero pues en este momento no podemos seguir cumpliendo con la obligación. Entonces, pues esto también fue uno de los elementos que nos clavaron con esas políticas de ajuste estructural. Obviamente la reducción de la inflación, ¿no? Bajarla a por lo menos una cifra, ¿no? Recuerden que pues, en la región pues teníamos situaciones parecidas a las que tiene Venezuela, es decir,
unas deudas externas de 6 o 7 cifras, es decir, unas inflaciones de 1.000.000%, ¿no? De un 10 millones por ciento, cosas exorbitantes, es decir, donde la moneda pues simplemente no vale, es decir, es más caro el papel en el que está impreso el billete que lo que realmente permite comprar ese billete, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? La meta era reducirla a un dígito, ¿no? Es decir, máximo un 9%. Eh, por, por, por encima de eso, pues ya es una cosa exagerada. Y pues bueno, eso también obviamente implicaba una reducción del Estado. Es decir, había que acabar con las empresas del Estado, había que reducir la burocracia a nivel público. Y pues obviamente eso también implicaba, en cuanto a la salud, pues bueno, toda esta parte del aseguramiento, había que disminuir toda esa burocracia y pues para disminuirla pues había que reestructurar pues también todo esto. Y entonces bueno, lo que nos dice entonces el paper es, hubo reformas de R mayúscula en la región, principalmente en Chile y Colombia, y a nivel mundial en países digamos, donde nos fue impuesto esto, como Zambia, República Checa y Hungría también se llevó a cabo esto. Y Polonia más adelante, ¿no? Bueno, también con el caso de China, que donde, digamos, fue mucho más limitado el alcance de esta reforma y pues, digamos, es más una reforma con R minúscula que con R mayúscula. Entonces, bien, ¿por qué el autor dice, bueno, porque en la región en general, salvo estos dos países, fue una reforma de R minúscula? Pues bueno, porque muchas de estas políticas se llevaron a cabo de forma, digamos, desestructurada, es decir, no se perseguían sinergias, sino que en una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional fue que estos países hubiese descentralización y, pues bueno, digamos, muchos de esos presupuestos se sacaron, digamos, de los centros de los países y se llevaron para las regiones, y en esa medida entonces también, digamos, ahí estaba comprometida la salud. Pero pues eso, ¿no? Es decir, o sea, fueron políticas dentro del ajuste estructural, no se pensaron exclusivamente para la salud, ni cómo eso se iba a articular con una mayor eficiencia o sostenibilidad o disminución de la inequidad en el sector salud, ¿no? Es decir, se descentralizó digamos que a la brava, ¿no? Porque había que hacerlo y pues digamos, la experiencia en el caso, por ejemplo, de Paraguay y de Bolivia es que tengo que ponerme el oxígeno. Bueno, ya se va a acabar la clase igual. La experiencia, por ejemplo, de Bolivia y Paraguay es que pues se descentralizó la parte de la asistencia sanitaria, y esto que implicó, pues bueno, que digamos, no se tuvieron en cuenta las características de los presupuestos municipales o departamentales en el caso de Colombia, digamos, a nivel de estas estructuras, ¿no? Sino que, bueno, se llevó a cabo esto y pues lo que se dieron cuenta es que muchas veces había problemas de financiación en el sector salud, y sobre todo en las áreas más rurales. Porque si dependían de los recursos propios de la región y la región pues no era una región que aportase mucho al Producto Interno Bruto, pues obviamente los presupuestos que habían para estas regiones pues eran más bien limitados. Y si la salud y la educación y todas las partes de gasto público dependían de estos presupuestos departamentales o regionales o municipales, pues había un problema de equidad, porque pues eran regiones entonces donde no iba a haber acceso a esos servicios sanitarios o de salud, porque pues eso, no eran regiones fuertes económicamente, entonces su aporte, digamos, al gasto en salud pues iba a ser mínimo. Entonces, pues bueno, ese, digamos, fue uno de los grandes problemas que se enfrentó, digamos, la centralización, y que, pues, es una de las características de estas reformas con R minúscula, ¿no? Entonces, pues, llevar a cabo una descentralización sin tener en cuenta un plan, un propósito, ¿no? Es decir, descentralización, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, digamos, ese fue el gran problema en estos dos países.
Entonces, pues bueno, hubo problemas de migración, ¿no? Porque pues muchos de estos profesionales de la salud, en el caso de los hospitales públicos en las regiones de Bolivia y Paraguay, pues se enfrentaron a una situación en la cual pues ya había una desfinanciación muy grande en sus regiones y pues obviamente tuvieron que salir a buscar dónde sí los podían contratar. Algo parecido pasó en China. Es decir, en la medida en que ya la red pública hospitalaria de las regiones más marginales se vio sin recursos propios para poder financiar a su personal, pues este personal tuvo que emigrar. Eh, y pues obviamente ese desabastecimiento también obviamente implicó una disminución en la calidad del servicio y en el acceso a la salud. Es decir, se tuvo problemas, perdón, en estos países de acceso, de inequidad en el acceso y de calidad, ¿no? Es decir, frente a otras regiones. En el caso de Colombia, pues bueno, también hemos visto esto un poco, ¿no? La medida en que la oferta privada en el aseguramiento y en la prestación de servicio se ha concentrado principalmente en las ciudades, ¿no? En los entornos urbanos, pues también hemos visto un problema de diferencialidad, ¿no? En el acceso a la salud, ¿no? En términos de oportunidad y de acceso. Es, es más improbable, ¿no? Que una persona en los sectores rurales pueda acceder, ¿no? a servicios sanitarios de calidad en el campo que una persona en el sector urbano. Entonces, bueno, eso digamos por el lado de la descentralización, ¿no? Entonces, pues eso, no, esta descentralización no se amarró a, digamos, a estas estrategias, ¿no? De, bueno, esa descentralización va a mejorar el financiamiento, va a haber un cambio en la estructura de pagos, o se va a mantener igual, la organización a nivel de sistema se va a alterar o va a seguir igual. Lo que se dio es eso, ¿no? Digamos, mucha de la estructura sanitaria rural pues no se alteró, simplemente cambió el financiamiento y pues esto pues provocó esos cuellos de botella, esos asfixiamientos del sistema. La oferta privada en casi que en ningún caso llegó al sector rural, incluso en Colombia, donde pues Berman y Bosser nos felicitan por emprender reformas de R mayúscula, tenemos ese problema, es decir, la organización del sistema de salud no cambió significativamente para todas las regiones del país. La parte de regulación, pues bueno, en Colombia cambió porque obviamente hubo este sistema donde había una oferta privada importante, entonces claro, la regulación aquí cambia, pero en muchos países no la hubo, ¿no? Muchos países, recuerden ustedes, como el caso, por ejemplo, de Brasil, donde ellos continúan con un modelo público de aseguramiento, pues la regulación del Estado pues, fue mínima, ¿no? Digamos, los cambios, perdón, la regulación fueron mínimos, no hubo cambios fundamentales allí. Y por otro lado, pues también la parte del comportamiento del consumidor, pues no se alteró, es decir, no hubo campañas pedagógicas donde se llevasen a cabo, digamos, estas transiciones de un modelo curativo hacia un modelo preventivo o de promoción de la salud, y pues el comportamiento de nuevo de los consumidores no se alteró significativamente. No hubo tampoco políticas para alterar los incentivos, ¿no? Para alterar la estructura de incentivos de estas instituciones, como por ejemplo las que llevó a cabo el NHS en Inglaterra. Me explico. Por ejemplo, para reducir la prevalencia, no sé, de cáncer de pulmón, por ejemplo, una de las políticas del NHS es que a los fumadores, los médicos les receten, por ejemplo, parches de nicotina o tratamientos para dejar el cigarrillo, ¿no? Y en esa medida, pues, a los médicos que logran hacer que sus pacientes fumadores empiecen a consumir parches de nicotina o tratamientos para dejar esos consumos, se les da una bonificación, ¿no? Por eso también se habla de esta estructura de pagos, porque pues digamos que la única forma, perdón, la forma de
de remunerar a los trabajadores de la salud no es únicamente a partir de una estructura salarial, ¿no? También se pueden crear otros incentivos en los cuales también los profesionales de la salud se comprometan con la promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, con esa estructura de bonificaciones. Entonces, pues bueno, esto, digamos, por ejemplo, en América Latina no se dio. Es decir, la estructura de pagos a los profesionales de la salud sigue siendo la misma. Es decir, sigue siendo la misma estructura salarial de siempre. No existen estructuras de bonificación, no hay cumplimiento de objetivos. Que bueno, esto es algo que expondremos como más adelante, ¿no? Las estructuras de pagos. ¿Qué otro tipo de incentivos económicos o no económicos puede haber, por ejemplo, para los profesionales de la salud o incluso los hospitales? Entonces, bueno, tenemos entonces, bueno, aquí la cuestión del financiamiento, bueno, o sea, a partir de estructuras centralizadas, descentralizadas, ya hemos visto, bueno, el caso de Chile y Colombia, porque cambia esto, pues bueno, principalmente por esto, ¿no? Por la participación de un sector privado en el mercado de la salud, que, digamos, pues es uno de los knobs que se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, hubo un cambio fundamental porque pues en la medida en que Colombia y Chile se comprometen, digamos, en esta universalización de la salud, pues la idea, obviamente, también es que sea la parte contributiva la que aumente, ¿no? No la parte subsidiada. La idea, pues, obviamente, es aumentar la parte contributiva y, pues, bueno, este fue uno de los propósitos del sistema, ¿no? Para lograr esa sostenibilidad financiera, pues, disponer de una estructura económica que permita esto, ¿no? En Colombia se puede llevar a cabo esto en los 90s, más que por bueno, por la confluencia de varios factores, ¿no? Es decir, en última instancia, la reforma en Colombia se da, obviamente, por un lado, porque hubo un cambio en la Constitución, que, pues eso, ¿no? Es decir, se tiene el propósito de universalizar la salud, ¿no? Como un derecho fundamental de los ciudadanos a partir del derecho a la vida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque, bueno, hay a principios de los 90, pues, bueno, un boom, ¿no? de producción de commodities, digamos, el encontrarnos con ese yacimiento de Cusiana, allá en los llanos, pues, bueno, permite llevar a cabo una gran política de protección social, porque, digamos, había recursos para hacer esto, ¿no? Es decir, en ese momento, pues, esos recursos eran de la nación. Es decir, hoy en día, pues, bueno, ya sabemos que si hay extracción de petróleo o de carbón en alguna región, el grueso se lo queda a la región, ¿no? Y una porción, pues, bueno, va al Estado. En esa época era todo del Estado. Entonces, pues, el petróleo de ellos, pues, principalmente era del Estado, una porción mínima, es decir, la estructura se invierte más bien. En esa época era principalmente para la nación y luego para los departamentos. Hoy en día es al revés, ¿no? Entonces, bueno, había, digamos, ese recurso, ¿no? del petróleo, y pues bueno, eso permitió ampliar la cobertura y lograr, digamos, financiar en gran parte las metas, ¿no? del sistema de salud. Eso, pues, fue, digamos, exclusivamente para Colombia, ¿no? Porque, recordemos, muchos países, pues, bueno, no tenían, digamos, esto como un elemento constitucional, ¿no? Es decir, la Constitución de Chile se había hecho 20 años antes, era la Constitución de Pinochet, pues que no se había propuesto, digamos, estas metas sociales. Y en la región, pues lo mismo, es decir, cambios en la Constitución no hubo, ¿no? No hubo, digamos, estos compromisos, estos pactos políticos de gran envergadura. Entonces, pues bueno, eso por ese lado, digamos, Colombia tiene esa excepcionalidad por ese lado, es decir, tenía plata y tenía, digamos, la Constitución que amarraba estos compromisos. Entonces, bueno, la parte de los pagos. Otro elemento importante, pues, fue ese, es decir, en la medida que, pues, teníamos las restricciones por parte del Fondo Monetario para que nos volvieran a prestar plata, pues había que cambiar el esquema de financiación del sistema. Es decir, no podía depender únicamente de los recursos públicos, había que hacer que los beneficiarios del sistema, pues, aportasen también, ¿no? Es decir, reducir un poco la carga de la financiación,
y pues también reducir digamos, estos comportamientos free rider, en los cuales, pues bueno, si tenemos un bien público que no cuesta, pues bueno, se puede disponer de él. Eso es algo que veremos más adelante, pero digamos es una característica de los bienes públicos, ¿no? Es decir, no, como no tiene doliente y pues si me produce un beneficio, no me cuesta, pues bueno, se usa indiscriminadamente. Y entonces, pues, digamos, para frenar este tipo de comportamiento derivado de los bienes públicos, pues entonces se creó esta estructura, ¿no? Donde había dos requisitos para acceder a la salud, el pago de entrada o el pago de salida. En Colombia se impusieron ambos, ¿no? En algunos países se dispuso uno u otro. Esos pagos, pues bueno, son lo que conocemos hoy en día como cuotas moderadoras, es el pago de entrada, y el pago de salida, pues es el copago, ¿no? La cuota moderadora, pues bueno, ustedes ya saben, es para poder acceder al profesional de la salud, para poder sacar la cita, ¿no? Y lo otro, pues bueno, es ya para pagar, o sea, si hay un tratamiento, si hay una medicación, pues bueno, el copago es para pagar un porcentaje, ¿no? de ese tratamiento, de ese diagnóstico o de esos medicamentos. Obviamente ajustado al nivel de ingreso, ¿no? Y de nuevo, pues aquí también encontramos unas desviaciones, si se quiere, a esta política, y es que pues no todos los países lo hicieron de acuerdo a la capacidad de pago de los sujetos, ¿no? Algunos ponían estas tarifas de entrada y o de salida de forma uniforme para todo el mundo, ¿no? Lo cual, pues, de nuevo, pues, es inequitativo. En cuanto a la parte de la organización, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues bueno, es algo que hablábamos ahorita, ¿no? Acerca de cuál va a ser la estructura de la oferta de la oferta sanitaria, ¿no? Es decir, van a ser compañías 100% públicas, van a ser compañías 100% privadas, 100% mixtas, o va a haber una competencia entre las tres, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de organización, pues obviamente también no solamente era a partir de las IPS, sino también de las EPS, y en algunos casos, como les comentaba, pues a partir también de los financiadores, ¿no? Es decir, o sea, tenemos esos tres niveles, esas tres categorías, donde esta reorganización, pues obviamente también implicaba cambios fundamentales en el sistema y que pues también debían ajustarse a estos otros criterios, ¿no? Al propósito. En el caso de Colombia, pues la idea de cambiar la organización, pues era lograr la sostenibilidad del sistema, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues también aumentar la calidad del servicio. Recuerden ustedes que la idea de incrementar la participación privada en la oferta pública era aumentar la calidad, ¿no? Aumentar la eficiencia de esa oferta pública en términos de acceso, de calidad y sobre todo de oportunidad, es decir, que el servicio se diese en términos razonables, ¿no? No que uno sacara una cita y al año le asignaran un profesional de la salud para que le hiciese su diagnóstico, su tratamiento, ¿no? Entonces también había, digamos, estos criterios, ¿no? Porque, bueno, podía ser muy bueno el servicio, pero llegar muy tarde. Entonces, digamos, todas estas variables se tenían en cuenta a la hora, digamos, de ajustar esta organización. Y de nuevo, pues esto no se dio en todos los países de la misma forma. En muchos países también. Algunos países les dijo, bueno, ustedes tienen que reducir el tamaño del Estado, tienen que reducir la nómina, y pues esto se hizo, digamos, sin ningún tipo de cálculo. Muchos países, pues, dispusieron una oferta privada para el acceso a la salud, es decir, para el aseguramiento en algunos casos, y esto pues se lleva a cabo sin una regulación, ¿no? Entonces, lo mismo, vemos por ejemplo países como Argentina, incluso como Chile, donde tiene una doble estructura de gasto por una mala regulación, porque pues de nuevo, esto se hizo sin un propósito claro, ¿no? Es decir, sin ajustarlo, digamos, de una forma sinérgica al cumplimiento de una estrategia en el sistema, ¿no? Bueno, ya añadimos algo de la regulación. De nuevo, pues aquí también tenemos cambios institucionales fuertes, porque, de nuevo, si se va a incorporar oferta pública o mixta a la prestación de los servicios o al aseguramiento, pues obviamente esto implica reglas del juego distintas, ¿no?
implica también la creación de organismos para llevar a cabo la vigilancia de todo el sistema de salud. En el caso de Colombia y Chile, pues se crearon estas superintendencias de salud. En el caso de Chile no me acuerdo cómo se llama, pero pues más o menos la misma figura. Que pues eso, ¿no? Debía hacer valer las reglas del juego. Tenía que estar pendiente, ¿no? de vigilar el sistema y pues de que ninguno de los agentes del sistema se saliera de control. Y de nuevo, pues en muchos países esto no se lleva a cabo porque pues como no era una reforma estructural donde se tuviese en cuenta las interrelaciones entre el aseguramiento, entre la prestación del servicio y el financiamiento, sino que simplemente se descentralizó el Estado, se vendieron los activos del Estado, se privatizó el Estado, pues no se llevó a cabo una política integral, ¿no? Una política donde pues eso, ¿no? se persiguiesen metas a largo plazo, ¿no? Con propósitos a largo plazo, sino que eran pues cuestiones muy coyunturales, ¿no? Es decir, de nuevo, para que el Fondo Monetario Internacional nos preste plata, pues hay que descentralizar el Estado, hay que privatizar el Estado, hay que acabar con las empresas públicas y pues eso, ¿no? Ya el mercado pues se va a autorregular, ¿no? No necesita, digamos, de una regulación, el mercado se regulará solo y pues dejemos esto en manos del mercado para que pues, el Fondo Monetario Internacional nos preste plata. Y pues de nuevo, eso llevó a reformas de R minúscula con resultados pues no muy positivos, ¿no? Bueno, y ya por último, el comportamiento del consumidor, de nuevo, la idea pues, de estos programas, de estas políticas públicas, era lograr hacer ciertos impactos en el comportamiento del consumidor a partir de políticas de promoción y prevención de la salud. Para el caso de Colombia, vemos entonces que estas funciones esenciales de salud pública, esta fue una evaluación que se hizo en 2001, no fueron las más positivas. Es decir, de estas funciones esenciales de salud pública, estos 11 indicadores, pues el único que se cumplió fue el 11, con un 80%, y ese 11 pues es reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. Pero, por ejemplo, ¿cuál es? El FESP3, que es promoción de salud, pues, como ustedes ven, solamente se logró en un casi que 11%. Otro bajito, el 10, el investigación en salud pública, pues estamos muy quedados. Hasta el día de hoy sigue siendo un elemento muy marginal de las funciones esenciales en salud pública. Es decir, cuando hablamos de salud pública estamos hablando de estas 11 dimensiones y más. Y pues bueno, en investigación y en promoción pues estamos muy colgados. Participación de los ciudadanos en salud, el FESP 4, lo mismo, es decir, no llega al 20%, si acaso un 15%, pues la idea, recuerden ustedes, también era aumentar la participación de la ciudadanía, es decir, cómo se va a lograr cambios en el comportamiento de los individuos si no hay participación ciudadana. Monitoreo, evaluación y análisis de la situación en salud, lo mismo también. Tenemos unas metas, pues una trazabilidad muy baja, por debajo del 40%, en cuanto al cumplimiento de estos objetivos. El 2 sería vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos seguidos en salud pública. Lo mismo, la parte de la regulación, pues aquí está pues, bastante limitada, ¿no? Es decir, por debajo del 50%, en 40%. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión de salud pública, el FEP 5, por debajo del 20% para 2011. ¿Por qué traigo cifras tan antiguas? Porque esto no se volvió a hacer. Estos análisis no se han vuelto a hacer desde 2001, porque pues obviamente deja muy mal parados los gobiernos y pues a ningún gobierno le interesa pues dañar así su imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya se pueden dar ustedes cuenta de cuál fue a nivel Colombia, un país donde, de nuevo, fue muy aplaudido por llevar a cabo esas reformas a nivel macroestructural, reformas con propósito, con sostenibilidad, al igual que Chile, pues 10 años después de implementar, bueno, 7 en el caso de Colombia, de implementarse perdón, 8, porque esto es 2001, la ley 100 del 93, pues vemos este panorama que no es muy positivo, ¿no?
Esto como para comparar un poco lo que hacía Berman y Bossert frente a la evaluación propia del desempeño de las FESP en el sistema de salud.